Hoy en día a todo el mundo le parece de lo más normal que existan escuelas para los más pequeños, ¿verdad? Pero, ¿y si su origen no tuviera casi nada que ver con la pedagogía? ¿Y si en realidad tuvieran nacido de una crisis social brutal que lo puso todo patas arriba? Pues sí, la respuesta a esa pregunta nos va a llevar a un sitio que, la verdad, es bastante sorprendente. Olvidémonos de los manuales de pedagogía y las teorías educativas. El germen de todo esto está en otro sitio completamente distinto, en el puro caos de la revolución industrial. Una crisis social a una escala gigantesca que afectó a millones de personas. Así que para entenderlo bien tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos directos al siglo XIX, una época en la que la revolución industrial estaba, literalmente, demoliendo el mundo conocido y sobre todo la idea de lo que era una familia. Y de ahí surgió una necesidad totalmente nueva y además súper urgente. A ver, imaginemos la esqueda. Las ciudades crecen a lo bestia, llenas de fábricas echando humo. Las familias se mudan del campo a la ciudad para trabajar y se encuentran con una realidad durísima. Jornadas de trabajo de 12, incluso 14 horas, y claro, esto incluía a las mujeres. ¿Y qué pasaba con los niños más pequeños? Pues que se quedaban solos, desatendidos, en la calle, en condiciones que hoy nos parecerían una locura. Era un dilema terrible. O trabajabas para comer o cuidabas de tus hijos. Las dos cosas a la vez eran imposibles. Aquella situación era insostenible. O sea, algo había que hacer. Y así, de la pura necesidad, surgieron las primeras chispas de una solución. Los primeros experimentos, sobre todo en Gran Bretaña y en Francia, para intentar crear, espacios seguros para todos esos niños. Y aquí viene lo interesante. Porque no hubo una única solución, sino dos caminos muy diferentes para atacar el mismo problema. Por un lado, en Gran Bretaña estaban las llamadas Infant Schools. Estas nacieron más bien de la iniciativa privada, de filántropos y dueños de fábricas como el famoso Robert Owen. Pero en Francia la cosa fue distinta. Allí el Estado se metió de lleno casi desde el principio con las salles d'asil. Y un detalle que es fundamental, desde el primer momento se entendió que era un trabajo para mujeres. Se crearon puestos de inspectoras, de maestras, algo muy, muy novedoso. Claro, esta idea tan potente no podía quedarse solo ahí. Pronto cruzó los Pirineos y llegó a España. Pero claro, España no era ni Francia ni Gran Bretaña. Aquí la situación era otra historia. Y eso hizo que la adaptación de estas escuelas fuera muy, muy particular. Vamos a poner las cosas en contexto. La España del 19 era un país complicadísimo. La industrialización iba a pedales, muy lenta y solo en algunas zonas. El Estado era muy débil, había una inestabilidad política tremenda y la pobreza era el pan de cada día. En estas condiciones, intentar montar un sistema educativo nacional era, una misión casi imposible. Para que nos hagamos una idea del panorama, todavía en el año 1900, 2 de cada 3 personas en España eran analfabetas, una barbaridad. Y es justo en medio de todo este lío, en este panorama tan desolador, donde aparece nuestro protagonista, una figura absolutamente clave, Pablo Montesino. Él va a ser el hombre que, contra viento y marea, va a impulsar esta idea en España. Montesino era un político liberal y, como tantos otros en esa época, tuvo que exiliarse. Y fue precisamente en ese exilio en Europa donde vio con sus propios ojos cómo funcionaban estas infant schools. Se quedó fascinado. Así que cuando por fin pudo volver a España, traía una misión clarísima en la cabeza. Se puso manos a la obra y fue una pieza clave para fundar en Madrid, en 1838, la primera escuela de párvulos. Vale, hasta aquí todo suena genial, ¿no? Un visionario, una idea revolucionaria. Pero claro, aquí es donde el sueño choca de frente con la realidad. Porque una cosa era el ideal que Montesino tenía en la cabeza y otra, muy, muy distinta, lo que se pudo hacer de verdad. La filosofía de Montesino era, para la época, súper avanzada. Él estaba muy influido por un pedagogo suizo, Pestalozzi, y creía en algo que hoy nos suena normal, pero que entonces era una locura, que los niños aprenden haciendo, tocando, observando, no solo repitiendo como loros. Su idea era que la educación debía formar a la persona entera, la cabeza, el corazón y las manos. O sea, el pensar, el sentir y el hacer. Y Montesino no se quedó solo en la teoría, ¿eh? Él diseñó, con todo el lujo de detalles, cómo debía ser la escuela perfecta. En su manual hablaba de una sala central enorme, con mucha luz, con asientos en gradas para que todos vieran bien. Hablaba de la importancia de tener un patio fundamental para jugar y moverse, de separar a los niños por edades, incluso de tener materiales específicos. Un plan súper completo. Pero, ¿cuál fue la realidad? Pues todo lo contrario. La cruda realidad fue la de la precariedad absoluta. Las primeras escuelas de párvulos se tuvieron que abrir en casas alquiladas, pequeñas, oscuras. No había dinero, así que de materiales ni hablamos. Y los maestros, pues eran gente con buena voluntad, pero sin ninguna formación específica. Al final, toda esa idea de un método activo se quedó en lo de siempre. Memorizar, repetir y rezar. Y esta cita es perfecta para entender lo que estaba en juego de verdad.
porque en el fondo la educación era un campo de batalla político. La frase «el que enseña, domina» lo resume todo. Para los liberales, como Montesino, la escuela era la herramienta para formar ciudadanos libres. Para sus oponentes, sobre todo la Iglesia, era la herramienta para mantener los valores tradicionales. Así que controlar la educación de los más pequeños era ni más ni menos que controlar el futuro del país. Vale, el panorama era desolador, lo hemos visto. Pobreza, falta de medios, luchas políticas. A pesar de todo, y esto es lo increíble, aquellas escuelitas humildes y precarias consiguieron plantar una semilla. Una semilla que, con el tiempo, lo iba a cambiar absolutamente todo. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Estas escuelas nacieron con una dualidad, una tensión interna que, si lo pensamos, sigue muy viva hoy en día. ¿Qué eran exactamente? ¿Una simple guardería para custodiar a los niños mientras los padres trabajaban? ¿O eran un primer paso en el sistema educativo? La respuesta, y esto es lo fascinante, es que eran las dos cosas a la vez. Nacieron justo en esa encrucijada entre el cuidado y la educación. Y ese es probablemente su legado más grande y más revolucionario. Consiguieron algo impensable hasta entonces, que la sociedad empezara a ver la infancia, los primeros años de vida, no como un problema exclusivo de cada familia, sino como una responsabilidad de todos, como un asunto público. Por primerísima vez se estaba reconociendo que esa etapa era crucial, y con eso estaban poniendo la primera piedra de lo que hoy consideramos un derecho fundamental. Y es que toda esta historia del siglo XIX nos deja sobre la mesa una pregunta que sigue siendo súper relevante hoy. Aquella tensión original entre el cuidado y la educación ¿no sigue definiendo en cierto modo los debates que tenemos ahora mismo sobre la etapa de 0 a 3 años? Nos obliga a pensar qué valor real le damos como sociedad a la educación de los más pequeños.